Y ahorita, pues definitivamente es un caso de éxito brutal, ¿no? O sea, unos lugarcitos de pollo que tienen 1,500, tienen presencia internacional. De hecho, estuvieron en China en algún momento. Estuvieron en varios países de Latinoamérica. También tienen diferentes marcas, no nada más el Pollo Feliz. No, es un éxito absoluto, güey. Y cómo todo eso salió de personas que se hicieron solas por el puro impulso, por la pura inspiración, por las puras ganas de ser alguien, güey. Por vivir una vida con significado acá. Los vatos empezaron a crecer, güey. O sea, de verdad a mí me parece impresionante porque ese éxito no lo logran muchas personas que salieron de Harvard, pues. ¿Sabes? O sea, ¿cómo, güey? El vato conoció los carros a los 11 años. Buenos días, bienvenidos al episodio 82 de Enfoque 1111. Este episodio es presentado por Suplementos Cajeme, empresa líder en la venta de suplementos y artículos relacionados al fitness. Desde las mejores proteínas, creatinas, preentrenos, aminoácidos, ganadores de peso, etc., así como distintos tipos de vitaminas y todo lo que necesitas para rendir al máximo en tu vida diaria y en tus entrenamientos. También manejan la línea completa de ropa deportiva Bad Wolf y distintos tipos de accesorios deportivos de las marcas más reconocidas. Suplementos Cajeme se caracteriza por ofrecer un excelente servicio al cliente, basado en la calidad y variedad de sus productos, a un increíble precio y siempre firmes en su compromiso con ayudar a sus usuarios a cumplir sus objetivos y alcanzar sus metas. Búscalos en Instagram como @suplementoscajeme, seguido de tu ciudad favorita, o visítalos en tu sucursal más cercana, donde ya tienen presencia en Nogales, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa y Los Mochis. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es, 1, la historia de Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, un sueño mexicano. Bueno, pues creo que lo más impresionante de esta historia es pues la manera de romper paradigmas de Arnoldo, ¿no? Arnoldo de la Rocha es un empresario ampliamente reconocido internacionalmente, es conferencista, es definitivamente una figura pública muy interesante, es dueño del Pollo Feliz, esta cadena sucursales de restaurantes bueno, no es más bien, se podría decir restaurantes, sí, sucursales de pollo asado, ya con más de 1,500 sucursales en Estados Unidos y México, y definitivamente una historia muy inspiradora de un gran empresario mexicano. ¿Qué nos puedes contar de sus inicios? Sí, güey, definitivamente va a ser un gran episodio porque es una gran historia, güey. O sea, así de sencillo. El libro está buenísimo, güey. Se lo recomiendo a todos. Obviamente aquí vamos a sacar un síntesis de lo que a nosotros nos quedó de este tema, de esta historia. Pero es algo muy fregón que yo creo que a cada quien le puede llegar de una manera diferente. Y como dices, es una historia pues de superación increíble, güey. Parece de película. O sea, de verdad, fácilmente harían una serie de Netflix mucho mejor de aquí de Arnoldo de la Rocha y su historia del Pollo Feliz que muchas de las que están allá afuera. Ojalá en algún momento termine en la pantalla grande esta historia. Y bueno, empieza con Arnoldo platicándonos que México es un México, que hay varios Méxicos dentro de México. Ajá, o sea, como que somos un país con mucho contraste. Así lo platica. Y un país muy grande también. Sí, yo cuando lo leí, pues sí es cierto. O sea, de verdad, tú puedes pensar, no sé, en un grupito chiquito como el de la película de Nosotros los Nobles, ¿no? El vato que quería gasolineras VIP. Sí. Su mundo era muy diferente al que estamos nosotros ahorita o en el de Arnoldo de la Rocha. O sea, hay muchos Méxicos dentro de México. Uh-huh. Y que cada quien cree que así es, ¿no? Entonces, está chistoso eso. Yo creo que es importante entender cómo funciona nuestro país y que hay un México de muchos contrastes. Está interesante. ¿Por qué lo platica? Porque pues sus inicios fueron exageradamente diferentes a lo que estaríamos acostumbrados. Incluso leyendo la historia, híjole, me quedaba pensando, neta. O sea, ¿cómo era así, pues? Sí. Y bueno, todo empieza porque él vivía en el Triángulo de la Sierra, o sea, donde se juntan los 3 estados de Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Sí. Ahí, sobre Chihuahua todavía, pero ahí en el puro triángulo ese, existe un pueblito que se llama Zarupa, Chihuahua. Uh-huh. Y pues es un pueblo tan pequeño, güey, y tan recóndito allá en la sierra, que literal en ese entonces nomás había 2 casas. Okay. Estaba su casa y la de su tío. Uh-huh. Y platica Arnoldo que pues imaginen cómo era su vida en ese momento, ¿no? Pues eran
era una economía de autoconsumo, güey. Era totalmente... Sí, era literalmente tú lo que cazabas o lo que alimentabas, lo que producías de alimento, lo que comías, lo que tejías a lo mejor era lo que te ponías de ropa. O sea, literalmente, imagínense tiempos muy de antes donde ni siquiera existía el comercio, el compraventa, no. Era simplemente lo que hacías, pues era para poder comer tú. Para sobrevivir, Ujú. literal, sí. De hecho, él dice una economía de autoconsumo o de supervivencia, como quieran llamarle. Pero es la misma. Sí, güey. O sea, tal cual, ahí que mencionaste ropa, por ejemplo. Pues la ropa ni siquiera... Pues ellos tenían un cambio y punto. O sea, eso es lo que había de ropa. Y dice que cuando ya de plano, no sé, en 3 años ya estaba no te rota o no te quedaba, iban a un pueblito que estaba como a 2 o 3 días en burro, güey. O sea, caminando en burro así, para ir y intercambiar algo de lo que tú tuvieras por la ropa, porque pues ni dinero tenían ahí, pues, ¿no? Te llevabas O sea, 6 kilos de tortilla para que te dieran una camisa. sí, una chiva acá y se traías las compras de todo, no sé. No sé, ¿no? Pues, pero intercambiaban cosas. Sí. Entonces, pues qué loco, o sea, qué cosa tan diferente. Entonces yo me metí mucho en los detalles, me puse a visualizar su vida, ¿no? A imaginármela, o sea, en medio de la sierra. Ahí estaban. Y tenían 2 vacas y como 15 chivos. Eso era lo que tenían, esas eran las posesiones de la familia. Sí, leche, queso, frijol. Imagínate, pues ese tipo de comida podían, pues, comer. Obviamente frijoles y cosas que sembraban ahí sencillas. Hacían tortillas de maíz, me imagino, con maíz que sembraban. Cosas por el estilo. Y literal, esa era su manera. Dice que era un lujo cuando cazaban una ardilla o un venado. Digo, no un lujo, pero sí era algo raro. Sí, era algo ya, qué fregón tocar ardilla hoy. Sí, mono, hoy tocó eso. Entonces, pues, 2 hermanos, imagínate, en esa casa. 2 hermanos eran. 12. ¿Y él cuál era más o menos? El mayor. El mayor de todos. Imagínate todo lo que te toca batallar siendo el mayor de 2 hermanos y teniendo que pues ayudar y todo el rollo, poner de su parte. Y en este tipo de economía que dices de autoconsumo, definitivamente creo que para muchos es muy difícil poderte poner en sus zapatos. Definitivo. Y de verdad yo hubiera pensado ahorita que eso ya no existía, güey. A lo mejor muchos me van a escuchar y van a decir qué ingenuo este vato, que pues obviamente existe. Pues a lo mejor, pero no se ve en ningún lado, pues. O sea, de verdad, híjole, si hubieras pensado, a lo mejor te digo allá en África, pues, pero no me lo hubiera imaginado que aquí en México y aquí cerquita de Sonora estuviera algo así, pues. O sea, yo no lo hubiera imaginado. Pero bueno, sí, definitivamente este vato de hecho platica, güey. Ahorita como él era el mayor, que se puso sus primeros tenis, que eran unas botas realmente, pero se las puso hasta lo que tuvo 11 años. Órale. O sea, él conoció los zapatos y los tenis y ese tipo de cosas a los 11 años. Y antes que chanclas, descalzo. Toda su vida usó guarache y descalzo. O sea, eso es lo que había ahí, pues. O sea, eso es lo que están acostumbrados. ¿Sí? Aparte de eso, ¿no? Es a lo que estaban acostumbrados. O sea, jamás iba a pensar en un tenis. O sea, cómo cerraba y todo. O sea, simplemente así. Sí, y eso cambió cuando llega una empresa, creo que era un aserradero. O sea, una empresa de carpintería o algo similar. O sea, que se llevaban la madera. Y bueno, llegan con inversión, me imagino, y traen para maestros, traen para pues, un carnicero incluso, güey. O sea, ahí conoció él que existían los carniceros. Y yo leí eso y me quedé, a ver, ¿cómo, güey? Tipo, si vivías allá, definitivamente tienes que haber pues, matado una vaca o un coche o algo. Ellos lo hacían, no era de que, se lo llevas, el carnicero lo hace. No, güey, peor todavía. ¿Cómo? Las vacas eran como en la India, dice para ellos, eran sagradas. O sea, las vacas eran de la familia, pues. O sea, de verdad dice que cuando llegó el carnicero y mataron una vaca, a ellos les cambió la vida. En ese momento les cambió el mundo, güey. Porque para ellos una vaca era como un perro, yo creo, pues para nosotros ahorita, o sea, tu brother. O sea, no sé, fue algo muy fuerte. Dice que pues, por eso entienden a los de la India que las vacas son sagradas. Yo creo que ellos nomás la usaban para tomar leche, pues. O sea, la leche de la vaca, pero no se la comían. No se la comían. Se comían las ardillas y los venados y otras cosas. Entonces, qué loco, pero así era. Okay. Y bueno, justo cuando llega esta compañía, pues revolucionó un poco las cosas. Se instala en un pueblito, que la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero que estaba a 2 horas de ahí. Y que ahí empiezan a inyectarle dinero, no sé. Ahí conoce él la energía eléctrica. Sí, empieza a llegar a este mundo de la civilización a él, pues. Güey, energía eléctrica a los 11 años.
Ahí la conoció. Güey, pues, me sigue impresionando a mí los zapatos, güey. Eso todavía no lo supero. La energía eléctrica como quiera. Sí. El carro también, güey. Dice que qué es esa onda, pues. O sea, cosas así, demasiado fuerte, Sí, pues. pues si le tomaba 3 días ir al pueblo en burro y de repente le presentas una cosa que se llama carro, pues no. ¿Qué es esa madre que se está moviendo ahí, no? Y O sea, no que no es un animal. burro. No, sí está impresionante. Impresionante la historia. Luego, pues, ahí pusieron la primera escuela cercana a donde él vivía. Entonces lo inscriben en la escuela y para eso le hacen un examen, ¿no? Cuando le hacen el examen, creo que tenía 11 años y queda en cuarto de primaria. O algo así. Pero el punto es que pues era en base a sus habilidades, a ver dónde quedaste en el grado, ¿no? No importaba la edad ni nada de eso. Y bueno, ahí se le vino como que abajo su mundito. O así lo platica él, o así lo entendí yo, ¿no? Como que estaba acostumbrado a una vida diferente. Sí. Y de repente se dio cuenta que existían ciertas cosas que no tenía ni idea y que la vida funcionaba un poquito distinta. Sí, hasta para, imagínate, el hecho del volumen de gente, ¿no? O sea, decías que en Zarupa, Chihuahua, había 2 casas. O sea, a lo mejor el amigo había conocido a 20 personas en su vida, pues, ¿entiendes? Sí, muy poquitas. 100, pues. Pero muy Pero poquitas. de repente te enteras que hay millones y millones y millones y que el mundo es enorme. Sí, de eso dice que llegó a ese pueblo, güey, y había, creo que 1000 personas. O sea, como si fuera algo gigante, pues. O sea, era enorme. Sí. 1000 personas, pues. O sea, y de hecho ahí empezó a ver de que tienditas como abarrotes, medicina. Antes era diferente, güey. Puro remedio casero y puro... Sí, su mamá los curaba, yo creo, con hierbas y así. O sea, esa era la manera de hacerlo antes. Pero bueno, ahorita que estamos platicando de eso, güey, ahorita lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, ¿no? En una civilización, nosotros como estamos acostumbrados a vivir, etcétera. Pero no necesariamente es algo malo, pues. O sea, la perspectiva que nosotros le estamos dando es como que, chale, ¿cómo no conocían todo eso? Pero realmente es diferente, ¿no? Sí, es que para nosotros sería como que sácame de este mundo del que yo estoy acostumbrado y méteme en este nuevo. Puta, qué negativo. Pero quizás para él fue exactamente lo contrario, pues. Ahora sácame de este mundo que estoy acostumbrado. Es la misma, pues. Nomás al revés. No, y qué bueno que dices eso, güey. Porque sí, él lo platica y dice... Él estaba encantado con su vida de chico, güey. Porque imagínate, güey. Estaba en medio de una de las maravillas del mundo, de la naturaleza, que es la sierra. O sea, había barrancos, había ríos, había animales. Buen clima. Muy buen clima. Lluvia, güey. Todo bien bonito, güey. O sea, imagínatelo de verdad. O sea, el vato se despertaba, no tenía preocupaciones, no existía el estrés, no tenía responsabilidades más que, pues... Y todo lo que veía era para comer él, y ya. ¿entiendes? Pues. Tipo, nada de que, esto es mío, esto es tuyo. No. Ni posesiones, no. ni nada. O sea, no necesitaba ni siquiera tener cosas. Yo no sabía ni que se podía. Estaba muy feliz. Él en su infancia, ¿no? O sea, de verdad, así lo platica y así lo cuenta. Dice que eso forjó mucho su carácter también porque platica que su papá, por ejemplo, era muy soñador. Su papá siempre estaba soñando y estaba imaginando cosas y su mamá dice que traía los pies siempre sobre la tierra. Okay. Entonces esa combinación moldeó su personalidad, ¿no? Y él se hizo una persona pues muy soñadora pero al mismo tiempo capaz de aterrizarlo. Okay. Bueno, eso vamos a llegar más adelante. Pero el punto es que pues de estar en contacto siempre con la naturaleza y vivir ese estilo de vida, de repente empieza a darse cuenta que existían otras cosas. Y que la vida es mucho más grande. Sí, entonces él agradece mucho esa vida que le tocó vivir, de verdad, o sea, porque pues, hasta suena divertida pensándolo ya bien, ¿no? O sea, como que, órale, qué padre. Pero bueno, a finales de los 60, güey, más o menos, a su papá le regalan en ese pueblito un abarrote, uno de sus tíos, creo, si no recuerdo mal. Y bueno, entonces ahora tienen una tiendita, un abarrote que tienen que mantener y ahí lo trabajan. Aparte de eso, él empieza a trabajar en el abarrote porque se graduó de la primaria como a los 15 años. Ya muy grande si te fijas, pero bueno. Y empiezan a atender eso y pues como no... en ese entonces estaba fuertísimo el narcotráfico, güey. Machín, empezaban bien macizo a sembrar marihuana, amapola y todo ese tipo de rollos en la sierra. Y pues ellos... viviendo ahí se ven totalmente involucrados en el asunto, ¿no? O sea, están en medio. Totalmente. O sea, imagínate antes era una vida donde que el crimen, ¿qué? O sea, no existía nada. Y de la nada, pues el narcotráfico igual y hasta lo veía él diferente, ¿no? O sea, aquí lo vemos como que, súper mal. Él a lo mejor lo veía como que, pues así como alguien puede poner un arbolito de manzanas. Sí, no, deja tú, güey. Mira qué padre que viene un empresario a darme trabajo.
Ajá. ¿Sabes cómo? A darme dinero para que yo pueda comprar cosas y comer. O sea, pues un campesino que vivió de esa forma no lo ve de la forma en la que lo ve la civilización. Es muy diferente. Sí. Entonces, bueno, eso empezó a suceder y en ese entonces... ¿Y era agarró chamba ahí o no? No, él trabajaba en Lavarrotes con su papá. Ok. Pero en ese entonces empieza una operación muy fuerte a nivel nacional que se llamaba Operación Cóndor en contra de, pues, del narcotráfico, básicamente. Ah, sí, fue esa operación, pues también como dijiste, de los 60s por allá, donde fue pues algo fuerte, ¿no? Una operación militar donde pues sí, definitivamente como que los derechos humanos no eran lo más importante, lo importante era frenar de lleno este problema. Sí, güey, tal cual. Entonces, como fue una operación tan fuerte, güey, en una de esas cuento una historia que, pues, híjole, fue lo que le cambió la vida. Que dice que él le tocó ir a cobrar, porque como dijimos era economía de trueque, ¿no? Mucho. Y haz de cuenta que fiaban en Lavarrotes y tenía que cobrarlo, pues, págame con un chivo o no sé, de alguna manera así. Y él iba a un rancho por un chivo o un coche o algo de eso para recibir su pago. Y cuando iba en el camino lo interceptan federales. Uh-huh. Lo interceptan, lo bajan y dice que de muy mal modo, muy prepotentes y así, que estaban buscando a su papá porque facilitaba el movimiento del narcotráfico en la zona. Porque pues obviamente les vendía cosas de Lavarrotes. Igual les vendía Coca-Cola, ¿no? Sí. Pero, agua y así. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento lo suben, se lo llevan y pues lo tratan de una pésima forma. O sea, de verdad fue torturado. Como un criminal, sí. Fue torturado, híjole, pues fueron los peores momentos de su vida. Dice que lo tiraron así esposado a la caja, con la cara así y arriba con otras gentes que también habían agarrado y se lo llevaron, lo bajaron de la sierra hacia Sinaloa y lo metieron a la cárcel en Los Mochis. A un niño, ¿no? Qué increíble y qué impotencia. En realidad él no había hecho nada malo, él nomás estaba haciendo el trueque, el favor a su papá, chambeando ahí y pues termina en la cárcel por un crimen que jamás cometió. Sí, pues de hecho él ya lo ve ahorita en retrospectiva y dice que ahora entiende qué es lo que estaba tratando de hacer el federal que lo agarró. Pues. O sea, realmente lo que ellos estaban haciendo es que tenían que cumplir con algo. Sí. O sea, tenían que comprobar chamba. Sí, con la operación yo tenía que decir quién hizo qué y ahí está, ¿no? Uh-huh. Y simplemente a él le tocó ser el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Como dicen, el vato que pusieron ahí como si hubiera sido. Entonces, le tocó vivir eso, güey. Y esa fue su realidad. Pues. Y digo, bueno, no porque pues ya entendimos que simplemente fue porque le tocó, pero ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Estuvo 2 años, güey. Y aparte, imagínate de lo que platicamos ahorita, ¿no? Donde viene viviendo pues toda su vida de una forma donde la maldad no existía, pues. Todo era bueno, todo era animales y naturaleza y casi no había seres humanos y de repente en la cárcel 2 años. O sea, qué fuerte, pues. Sí, oye, y luego siendo menor, pues eso que... Sí, pues así estuvo, güey. De hecho, pues ahorita te platico cómo termina, ¿no? El asunto. Pero lo meten al bote, está ahí el primer año, güey. El primer año dice que tratando de adaptarse a la vida dentro de la cárcel. Porque es un ecosistema por sí solo. Sí. O sea, aprendió a ver a quiénes tiene que ver, con quiénes no hagas contacto visual, con quiénes puedes platicar, con quiénes no. Dónde hay pandillas, qué quieren las pandillas, cómo se maneja todo, cómo los guardias se tratan. Imagínate, todo eso le tocó, híjole, fue muy, muy difícil para él vivirlo, pero pasa por todos esos problemas y de repente se ve, pues que ya había pasado 1 año, ya llevaba más de la mitad, ¿no? Ahí. Y en eso le toca una vez que un vato se trata de fugar, güey. Se trata de fugar de la cárcel, un intento de fuga. Y los meten a todos a lo que se le llama la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? O sea, un lugar de, no sé, 2 por 2 metros. Confinatorio, no sé cómo le... Sí, tiene un nombre, pero lo metieron ahí, todo oscuro, totalmente sin ventanas, de lámina negra en el sol, así. Y pues todos pegados así, uno con otro. Y existe un método de tortura, que es más que nada tortura mental, que lo que les hacían es que le llamaba serenata. Con los barrotes esos que traen los policías, le pegan a las rejas, güey. Cada 5 minutos, se hace cuenta. Entonces, y ahí los dejan, por ejemplo, un día completo, toda la noche, así, y con calor y la más. Dice que es uno de los momentos más difíciles que ha tenido en su vida, que de verdad totalmente. Tienes que tratar de bloquearte a ti mismo para no seguir viviendo eso, pues, hace cuenta. No, me imagino que fue algo demasiado pesado. Sí.
Y fue un parteaguas en su vida. Fue un parteaguas en su vida porque aparte de eso, recuerda él una situación en la que llega su mamá en un cumpleaños suyo, güey. Llega su mamá con un pastel, imagínate, la señora bajó de la sierra a visitarlo y lo que sea. Y llegan los guardias y hacen pedazos el pastel para buscar si traía alguna cosa. Entonces, ese sentimiento, esa emoción que llegó en él de a la bestia, pues. O sea, por mi culpa y por donde yo estoy, ve lo que está teniendo que vivir mi mamá, pues. Entonces, pues fue un parteaguas totalmente todo ese proceso. Y ahí es donde él se dijo, tengo dos opciones, güey. O salir de esto o ser un criminal. Sí, exactamente. Imagínate, pero en la opción, o sea, en realidad no está tanto la opción porque pues el vato en la cabeza tenía, a ver, todos los días me tratan como criminal. Todos los días convivo con criminales y hago exactamente lo mismo que ellos. O sea, a veces uno erróneamente y tan joven pues, se puede imaginar, no, pues esto es lo que soy, pues. Soy un criminal y de ahí darle ese rumbo a su vida, pues. Exacto. Pero pues como sabemos, tomó la otra opción, que es, tengo que agarrar un rumbo en mi vida. Salgo de esto. Tengo que salir de esto, tengo que ser alguien, tengo que decidir en este momento qué quiero ser. Y de hecho lo plantea muy bien en el libro, a mí me encantó esa parte donde dice, todos los seres humanos, independientemente de la situación en la que se encuentren, tienen un poder y el poder es decidir. Tú tienes el poder de decidir si quieres cambiar o no. Tú tienes el poder de decidir con qué actitud tomar cada cosa. Él pudo haber tomado la cárcel como soy un criminal, pero decidió tomarlo como un no quiero volver a estar en la posición de que me vuelva a pasar esto. Porque aunque no fue su culpa, sí era su responsabilidad tomar la decisión para salir de ahí, pues. Y yo creo que eso es demasiado importante entenderlo. Es de lo más importante del libro y es de lo más valioso que nos podemos llevar de su historia, ¿no? Exacto. Y es mucho de lo que decimos aquí de sal de ese ambiente o métete al ambiente correcto, ¿no? Ese, no sé, pues si ves que las cosas son de cierta manera en donde vives, pues muévete o cámbiale. Y en este caso, pues obviamente mucho más literal, ¿no? Vivía en donde había puro caos, donde había puro problema, donde... Entonces, pues si vives donde hay problema, como dicen, si vives en lo sucio te vas a embarrar. Totalmente, güey. Y qué bueno que toca ese punto porque la mayoría de las personas tendemos a victimizarnos. Sea donde sea que estemos. Siempre pensamos que, híjole, es que... Así me tocó. Sí, así me tocó y no es mi culpa. Como si yo fuera esa pequeña cosa a la que le suceden los problemas, ¿no? Cuando realmente todos tenemos la oportunidad, como dijo aquí Arnoldo de la Rocha, de decidir no estar ahí. Sí, cierto, no es tu culpa estar. Tampoco era su culpa que lo hubieran agarrado. Pero sí era su culpa si decidía regresar. Sí. Sí era su culpa si decidía ser un criminal. Sí era su culpa si decidía volver a lo que ya sabía que no le iba a funcionar. Pues. Entonces, él tenía la decisión, la oportunidad más bien, de decidir salir de ahí. Entonces, cuando tú te victimizas, la verdad, pues no vas a... Estás como dando por sentado que esa es la realidad, pues. Entonces, no te pones en una posición en la que puedas tomar una decisión para salir de esa realidad. Sí, no, y se vuelve realidad. Eso es lo que es. Oye, Así bueno, es. entonces, él toma la decisión de yo no vuelvo a la cárcel, no sé cómo lo voy a hacer, pero esto no es. ¿Y qué hace? ¿A dónde se va? Pues en ese momento dice que tenían... él sabía dónde vivía un empresario sinaloense que a veces se iba de vacaciones a la sierra. Entonces, lo conocía, le había tocado a él de niño atenderlo y así en sus vacaciones. Ayudarle, pues, con traerle leños y cosas de ese tipo. Entonces, va a buscarlo. Y este empresario le da chamba, güey, en Culiacán. Y dice que le da chamba de asistente para lo básico. En otras palabras, mandaderos y lo que sea. O sea, ahí. Pero bueno, ahí se pone a trabajar con este señor y, pues, cuenta él que tuvo unos retos increíbles, ¿no? Como, por ejemplo, que iba a los desayunos con este gran empresario. Y iban a hoteles así bien fancy acá, bien fresones. Y que se quedaba ¿qué es esto? Pues? Sí. O sea, era mucha... Se imponía, pues. Y otras cosas otra, por ejemplo, que suena muy sencilla y que a él le costó muchísimo trabajo, era comer con cubiertos. De verdad, o sea, comer con un tenedor, para él era como que, ¿cómo, güey? Sí. O sea, es que puede sonar, es que son cosas demasiado básicas para muchos, o sea, son algo que a la mayoría les enseñan de bebés, pero para otros... Como te puedes dar cuenta, es un mundo alienígena, pues es como si te fueran y te tiran en Marte, o te tiran en Europa, o te tiran en otro lado, y ahora donde sí las costumbres y las cosas son muy, muy diferentes. Pues no te vayas tan lejos, bueno, vete igual de lejos, pero vete a China y se usan palillos, pues es otra cosa.
Sí. Pero sí. O donde se maneja en el otro... Del otro lado. Del otro lado, o sea, Sí, está en bien, Londres, está bien o- cañón esa onda, pues. Ujú. Pero bueno, sí, totalmente. De ahí, güey, estando en Culiacán, le llega una llamada de un primo suyo que le dice, oye, carnal, vente a Los Mochis ya, te queremos presentar una oportunidad. Ok. Y ya, pues resulta que uno de sus primos conocía a un ex beisbolista cubano que estaba vendiendo pollos, güey, en la playa. Vendía pollos asados acá. Y esos pollos asados que vendía ese vato estaban aderezados o como se llame, marinados. Sazonados. Sazonados, esa era la palabra. Con cítricos y frutas y cosas. O sea, era una receta nueva de Cuba que traía ese vato. Y esa receta le empezó a pegar, pues, entre comillas, bien ahí en las playas. Se vendía, pues. Y uno de sus primos le tocó probarla, conocía al beisbolista, no sé. Pero él tenía una tiendita en el centro de Guasave, si no me equivoco, donde vendía, no sé, te voy a inventar, zapatería o algo así. Y se entera esto, saca todo, güey, y la convierte en pollería y empiezan a poner los primeros pollos, que no me acuerdo ni cómo se llamaban, pero eran esos pollos. Y les empieza a ir bien, se empieza a mover y pum, 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 empiezan a vender pollos asados con esta nueva receta. Y entonces agarra este primo y habla con otro primo suyo que está en Los Mochis. Y le dice, oye, a poner una en Los Mochis. Entonces, en Los Mochis ponen el primero realmente, pues, Pollo Feliz, ¿no? O sea, ahí ponen el primero, le llama a él la universidad, la sucursal de Juárez y Degollado ahí en Los Mochis, y ponen, pues, todos sus primos o algunos de sus primos esa sucursal. Y a él le hablaron para que fuera a la Universidad de Pollos a entrenarse, para que viera cómo funcionaba, y convocaron a varios primos de todas partes para que de ahí todos salieran con conocimiento a crecerlo a otro nivel, pues. Oye, y una duda que me sale ahí es, ¿y por qué crees que los primos hayan tomado la decisión de hacer a más primos parte de este negocio si bien se lo pudieron haber quedado ellos como secreto? Se me hace fregoncísima esa pregunta que acabas de hacer, güey. Y ahí se nota. Yo creo que no tiene ninguna otra respuesta más que se nota la calidad familiar y moral que tenían, pues, estas personas que venían de la sierra, pues. O sea, Un compromiso con su misma familia. sí, o sea, como esas ganas de que nos vaya bien a todos, ¿no? O sea, yo creo que no lo especifica, pero yo creo que eso es, güey. Porque habla mucho de su familia, de las raíces, de dónde venían cada uno, cómo ayudaron a poner el crecimiento de las vías del Chepe, que es el tren que va a la sierra. Bueno, ahí platica varias cosas y lo que me dio a entender a mí es eso. Yo creo que por eso. Entonces ahí lo entrenan, güey. Lo entrenan y dicen, no te imagines tú que era un lugar como ahorita, ¿no? Fregón. No, era un lugar ahí donde había un cartón que decía pollos asados y una lámina de techo y fierro, pues, ¿no? Ahí estaban asando pollos. Pero de verdad ahí aprendió él su primer, pues, negocio, ¿no? Empezó a aprender cómo era un negocio, pues. Sí. Y mucho al principio fue enseñar a los clientes a que había un nuevo producto. Y eso me llamó mucho la atención. Sí, porque pues estás hablando ya de hace un chorro de años, pues ahorita un pollo asado, pues cualquiera, un pollo asado fregón, pero en ese entonces... Era el 74, 75. Sí, ha de haber sido algo revolucionario. No, pollo no se come asado, pues... Exacto, güey. Entonces sí, enseñarle a la gente una nueva propuesta de alimento en algo tan básico, pues puede ser diferente, puede ser difícil. Sí, totalmente. Y bueno, en ese momento, ya que aprendes, lleva, no sé, ciertos meses, 2, 3 meses ahí, y pues le toca ya irse a abrir su propia sucursal. Y dice que había un reglamento, güey, en esa universidad, en ese negocio nuevo, ¿no? Y el reglamento tenía como 20 normas. Y ya las leí todas, pero no me acuerdo de todas, ¿no? Pero había muchas cosas que él dice que eran paradigmas. O sea, que luego los empezaron a tomar después. Pero cosas como, no te puedes poner en un lugar que sea fancy porque eso ahuyenta a los clientes. O sea, cosas como esa. Sí. O otra que decía, no te vayas a una ciudad grande porque no va a ser negocio. Te necesitamos agarrar una ciudad chica para no tener tanta competencia de nada, de comida. Cosas así. Entonces él se va y decide, bueno, pues ¿dónde me voy a poner yo? Me voy a poner en un lugar similar a Mochis. Eso es lo que estaban buscando todos según las reglas. Y se va a Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, que era un tamaño similar. Y ya, se va. Busca locales, no encuentra nada. La gente dice que de verdad lo voltean a ver como, este compa está loco, así. O sea, porque llegaba diciendo, oigan, quiero, él bien movido, con ganas y tratando de hacer cosas. Quiero rentar un lugar, mi nuevo emprendimiento, ¿Para qué es, compa? No, pues que esto es pollos asados. Viejo, güey, ¿quién asa los pollos? Así como si fuera, de verdad, como si fuera loco, pues, de que la carne asada es la que va asada. O sea, el pollo no. Entonces,
Fue bien difícil conseguir un local. Hasta el número 15 que estuvo buscando, güey. Por fin un vato que yo creo que estaba desesperado le dijo, ¿sabes qué? Te rento tu local, güey. Ahí está. Pon tu negocito. Órale. ¿Y cómo le fue en esa primer sucursal? Pues yo creo que esa pregunta es muy padre porque la mayoría de las personas ponemos algo queriendo que rápidamente sea negocio. Y eso les pasó a ellos. Uh-huh. Dice él que ellos pusieron los primeros pollos tratando que ver las ganancias que estaban viendo en Wasabi, que estaban viendo en Mochis. Entonces él ya quería ver eso. Entonces, pues se decepcionó mucho cuando eso no fue así, güey. Empezó a batallar, los clientes no llegaban, por más que trataba de sensibilizar a la cultura de que comieran pollos asados, no pegaba. Batalló muchísimo, güey, al grado que... Pues estaba tronando. Sí, estaba tronando y llega un vato una vez, que literal lo salvaron, pues, llega un vato y le dice, oye, te compro tu local. De pollos. O sea, él lo estaba rentando y no le querían comprar los pollos. Le querían quitar ese lugar porque alguien más lo necesitaba. Sí, quería rentar el mismo local y decía, te compro para que te salgas y yo meterme aquí con otra idea. Exacto. Pero esa lana que le dieron, a él le permitió moverse, pues. Ajá. Entonces se quedó, órale. Pero fue un fracaso, si te fijas, su primer sucursal. Uh-huh. Y eso se me hace bien interesante, güey, porque todos creemos, de hecho, ve el Pollo Feliz ahorita. Bueno, su primer sucursal fracasó, pues. Uh-huh. Qué interesante está. La sucursal de Arnoldo de la Rocha. Sí, que es pues de los principales, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí se me hizo muy, muy padre y muy interesante esa parte porque todos creemos y queremos creer que las cosas son sencillas cuando las inicias, pues. Y pues no es así, es un aprendizaje, güey. Y es una evolución del mismo proyecto y de ti como dueño y de los empleados y de todo el mundo. Entonces, hasta de los clientes, que en este caso fue muy importante, ¿no? Y ahí creo que entras a algo bien interesante porque obviamente sabemos que abrió más sucursales, se movió, lo permitió crecer, etcétera. Ahorita que tenemos pues el final... Pero en su momento cuando a él le hicieron el buyout donde le compraron a él para que se saliera literal, pues él pudo haber dicho fácilmente, ay, pues agarro este dinero y me voy a la sierra o busco a alguien que tenga un rancho y me voy de vaquero o no sé, pues pudo haber hecho muchas cosas o se pudo haber limitado, se pudo haber, no sé, demasiadas opciones, ¿no? Pero en realidad, ¿qué fue lo que hizo que le apostara a esta idea o qué fue lo que él vio que no funcionó esa primera vez que pudo tomar la decisión de hacer una segunda cambiando esto? Güey, eso es lo más importante, yo creo, de la historia. Aparte de la que ya platicamos de cuando él tomó la decisión de su vida. Pero aquí ya es una decisión business-wise. Empresarial. Y fue que primero que nada se autoanalizó bien machín. Fue honesto consigo mismo. Yo creo que eso es muy importante hacerlo muchas veces porque no queremos hacerlo. Queremos echar la culpa a que la gente no compra esto y punto. Sí. No le gustó. Eso pudo haber hecho ya dedicarse a irse al rancho, como dijiste. O meter carne de vaca, no sé. Pero la realidad fue que se analizó y dijo, a la vez es que lo principal es que yo no me considero pollero. O sea, él a sí mismo no estaba absolutamente comprometido con vender pollos. Él puso el local de pollos porque quería ganar lana nada más. Eso es todo. Entonces su fin era ventas. Ventas, quería ver ventas, dinero. Pero cuando tú no estás tan comprometido con ser el pollero, pues no le ponía ese sazón al pollo, no le echaba esas ganas a comprar los ingredientes que se necesitan para la salsita, no le echaba esas ganas a atender a los clientes y que entraran y que vieran el carbón al fregazo y la presentación. No estaba pensando en eso, él estaba pensando en ventas. Ventas. Eso es todo. O sea, yo nomás estoy pensando en cómo gano dinero, no estoy pensando en soy un pollero, quiero hacer mejor mi profesión, ¿no? Entonces, sí. Esa fue la principal, güey. Esa fue la principal que cambió todo cuando se dio cuenta, ¿no? Sí, es que claro, él empezó a meterle esas ganas, se empezó a encariñar con el negocio, le empezó a agarrar ese amor, ese pinche detalle al compromiso, por así decirlo. Y de ahí, pues ya con eso empiezas a detectar todo, pues. De hecho, su segunda, güey, que lo acabas de resolver más o menos, pero su segunda detalle de por qué no le había funcionado era porque lo está haciendo todo mal, güey. Era novato, desconocía de hacer pollos, desconocía de tener negocios, desconocía de todo, y al mismo tiempo no estaba comprometido con ser pollero, pues lo estaba haciendo mal, güey. Pero en el momento en el que el compromiso existe y tú decides que vas a hacer eso de la mejor forma posible porque quieres ser pollero, pues ahora empiezas a pensar como pollero. Digo, él así lo dice, ¿no? Pues así, pero entonces empiezas a pensar cómo crecer sucursales, cómo pensar para hacer un mejor sazón, cómo atender a los clientes, lo que sea
para que el proyecto funcione. Sí, vas moviendo tu propuesta hasta que hagas una que le encanta al cliente y de todos modos, ya que tienes esa que le encanta al cliente, sigues moviéndote para siempre tener una propuesta nueva y diferente. Así es. Y la última que no le había permitido, o sea, más bien que le hizo fallar, fue los paradigmas. Dice que, y esa es otra enseñanza muy fuerte que pone aquí, que es, no existe la verdad absoluta. Okay. Y esa me gustó, güey. Todos creemos que existe la verdad absoluta en algo. Siempre hay alguien que te dice, no, es que eso así no funciona. Tú, que güey, pues a lo mejor en qué contexto, ¿no? Se vería la pregunta, porque es verdad, la verdad absoluta, así que eso es así siempre. Pues depende de muchas cosas. Sí. Entonces, en su caso, la verdad absoluta era que los clientes no querían un lugar fregón, que los clientes no querían, en una ciudad grande no iban a vender porque ya habían tratado y no se pudo. La verdad absoluta era ese tipo de cosas. Y él agarró y se fue a Chihuahua, a la capital. O sea, de Cuauhtémoc se fue a Chihuahua. Ajá, o sea, Cuauhtémoc está en Chihuahua, el estado, pero se fue a Chihuahua. Exacto, se fue a la capital, que es mucho más grande. Y estando ahí, puso un local mucho mejor que el que tenía antes. Y dice que fácilmente las cosas empezaron a cambiar con esas 3 nuevas cosas resueltas, ¿no? O sea, ya tenía, ahora sí, el compromiso de dedicarse a ser pollero, a hacer las cosas bien para que sí funcione, no nomás para ganar dinero, sino para darle el mejor servicio al cliente. Y lo tercero era, ya no existen esos paradigmas, ¿por qué no tratar? O sea, hay que ver por qué están diciendo que no eso. Pues. Sí. Y lo trataron y el negocio rápidamente empieza a funcionar de otra manera. Bueno, y ahora ya tienes su sucursal fregona, que ya jala, que ya sirve, que ya está creciendo. ¿Y para dónde apuntó la flecha? Eso también me llamó mucho la atención porque lo contesta él. Dice, todo mundo sabe qué hacer cuando las cosas no jalan. Cerrar, vender, no sé, quejarte y ir a buscar un trabajo. No sé, hacer otra... Todos saben qué hacer. Pero nadie te enseña qué hacer cuando las cosas sí jalan. Dice, nadie me había dicho qué hacer cuando el avión ya está volando para que siga en vuelo. Pues. ¿No? Entonces, eso fue algo en lo que tuvieron que trabajar muchísimo. Y de hecho, de eso platica mucho, ¿no? Cómo de ahí siguió la siguiente sucursal, cómo luego se empieza a expandir a nivel nacional, se van a Puebla, empieza cada vez a crecer mejores colaboradores, empieza a crear una universidad ahora pues a nivel nacional para que todos los empleados sepan cómo... O sea, más o menos como lo que vivieron en Mochis, pero ahora a nivel grande. Sus primos empezaban a crecer. O sea, los negocios iban hacia arriba, pero no tanto. ¿Por qué? Porque también los problemas iban hacia arriba. Que siento que es algo que sucede mucho, sobre todo en México y en países de Latinoamérica, porque no estamos acostumbrados a profesionalizarnos rápidamente. Y cuando las cosas las hacemos prácticas y sencillas, pero no profesionales, pues se empiezan a dar cosas que nos empiezan a perjudicar a la larga. En este caso, si te fijas, cada primo había abierto sus cosas, pero no había algo que los uniera. O que uniera las reglas del juego bien. Exacto, que tuviera toda la marca unida de una misma forma. No existía eso. Entonces, creo que él fue de los principales que empezaron a convocar reuniones donde vinieran todos y empezar a crear una unión y empezar a tratar de crecer esto de otra forma, como tipo franquicias, poner una marca, estandarizar precios, estandarizar cosas, ¿no? Que permitieran que la marca en general fuera exitosa a nivel internacional. Entonces, eso se logró. Dice que fue más fácil, no me acuerdo qué ejemplo pone, güey, pero un ejemplo bien interesante así de que fue más fácil conquistar Checoslovaquia, algo así, que unir el pollo feliz. Dice, o sea, fue un rollo, pues, me imagino. Sí, es que muchos primos, imagínate si eran 2 hermanos, ¿cuántos primos iban a ser? Y que todo el mundo estuviera de acuerdo. Sí. Pero bueno, lo lograron y ahorita, pues, definitivamente es un caso de éxito brutal, ¿no? O sea, unos lugarcitos de pollo que tienen 1,500, tienen presencia internacional. De hecho, estuvieron en China en algún momento, estuvieron en varios países de Latinoamérica. También tienen diferentes marcas, no nada más el pollo feliz. No, es un éxito absoluto, güey. Y cómo todo eso salió de personas que se hicieron solas por el puro impulso, por la pura inspiración, por las puras ganas de ser alguien, güey. Por vivir una vida con significado acá. Los vatos empezaron a crecer, güey. O sea, de verdad a mí me parece impresionante porque ese éxito no lo logran muchas personas que salieron de Harvard, pues. ¿Sabes? O sea, ¿cómo, güey? El vato conoció los carros a los 11 años. Y pasó eso. O sea,
Está muy interesante la plática que nos avienta aquí en el libro. Está demasiado llena de aprendizajes. Yo se lo recomiendo muchísimo a todos. Y por favor también, cuando subamos clips de este episodio, ayúdenos a etiquetar a Arnoldo de la Rocha para ver si podemos traerlo aquí a una entrevista. Yo creo que eso estaría padrísimo. Totalmente. Pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Si les interesa patrocinar un capítulo del Enfoque 1111, comuníquense por medio de Instagram. Contestamos prácticamente todos los mensajes. Suscríbanse al canal de YouTube. Con eso nos ayudan muchísimo. Recuerden que un subscribe no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a traer empresarios, traer gente fregona como próximamente, con el favor de Dios, Arnoldo de la Rocha. Vas a ver y que pues sí. compartan capítulos y comenten su frase favorita. Muchísimas gracias.